en una época de reyes olvidados y dioses falsos, cuando la tierra de Israel le había dado la espalda a su creador, una voz se alzó como un trueno en el desierto. Era Elías, el tisbita, un hombre vestido con piel y con un espíritu de fuego. Se presentó sin previo aviso ante el rey Acab y la reina Jezabel, los poderosos monarcas que habían entregado su reino al culto de Baal, con una autoridad que no venía de este mundo. Elías pronunció una sentencia que helaría la sangre de cualquiera. Por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Y así, con esas palabras, el cielo se cerró. Guiado por la mano de Dios, Elías se retiró al arroyo de Quiren, mientras el mundo comenzaba a agrietarse bajo un sol implacable. La providencia divina se manifestó de la manera más asombrosa. Cada mañana y cada tarde, cuervos, las aves más inesperadas, le traían pan y carne para sustentarlo. El arroyo le daba de beber. Era una lección profunda sobre la dependencia absoluta. Un recordatorio de que incluso en la más profunda soledad, cuando parece que no hay nadie, Dios provee. Pero el tiempo pasó, y la sequía fue tan severa que incluso ese arroyo finalmente se secó. La misión de Elías, sin embargo, apenas comenzaba. Su viaje lo llevó a una tierra extranjera, a la ciudad de Sarepta. A las puertas de la ciudad, se encontró con una viuda recogiendo leña. Su rostro estaba marcado por el hambre y la desesperación. Elías le pidió algo simple, un poco de agua y un trozo de pan. La mujer, con el corazón roto, le confesó su terrible situación. Solo le quedaba un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Era lo justo para preparar una última comida para ella y su hijo. Y después, simplemente, esperar la muerte. Pero Elías, con una fe que parecía desafiar toda lógica, le dijo: no temas. Primero, hazme una pequeña torta y tráemela. Después, harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se agotará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda, en un acto de fe extraordinaria, obedeció, y el milagro se cumplió. Día tras día, la harina y el aceite nunca faltaron. Un testimonio silencioso y constante del poder de Dios en medio de la escasez más absoluta. Pero la prueba para esta mujer y para el profeta no había terminado. El hijo de la viuda enfermó gravemente, tanto que dejó de respirar. La muerte había entrado en su hogar. Con el niño sin vida en sus brazos, Elías clamó a Dios desde lo más profundo de su ser. Se extendió sobre el niño 3 veces, rogando que su vida volviera, y el Señor escuchó su voz. El alma del niño regresó a su cuerpo, y Elías se lo entregó vivo a su madre, revelando a un Dios que no solo sustenta, sino que también tiene el poder de restaurar la vida misma. Pasaron 3 largos y secos años. La palabra de Dios volvió a Elías: ve y preséntate a Acab, pues voy a enviar lluvia sobre la tierra. El reencuentro fue tan tenso como se esperaba. Acab, al verlo, lo acusó: eres tú, perturbador de Israel. Pero Elías, sin titubear, devolvió la acusación: no soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. El escenario para la confrontación definitiva estaba listo. El monte Carmelo. Todo Israel se congregó en la montaña. La escena era dramática. De un lado, Elías, un solo hombre. Del otro, 450 profetas del dios Baal y 400 profetas de la diosa Asera. El desafío era simple y absoluto. Se prepararían 2 altares, cada uno con un buey listo para el sacrificio. Ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. El pueblo, expectante, aceptó el reto. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron, danzaron
y gritaron alrededor de su altar. En un frenesí desesperado, incluso se cortaban con cuchillos y lanzas hasta sangrar. Baal, respóndenos, gritaban una y otra vez, pero no hubo voz, ni respuesta, ni una sola chispa de fuego. El silencio de su Dios era ensordecedor. Elías, observando el espectáculo, se burlaba de ellos. Griten más fuerte, quizás está meditando, o está ocupado, o se fue de viaje. Tal vez está dormido y tienen que despertarlo. Pero nada funcionó. Al atardecer, llegó el turno de Elías. Con calma, reconstruyó el altar del Señor que estaba en ruinas, usando 12 piedras. Cavó una zanja a su alrededor, colocó la leña y el buey. Y entonces dio una orden que dejó a todos perplejos: llenen 4 cántaros de agua y viértanlos sobre el sacrificio y la leña. Lo hizo no una, sino 3 veces. 12 cántaros de agua empaparon todo, hasta que la zanja se llenó por completo. No había truco posible, no había forma humana de que eso ardiera. Entonces, con una oración sencilla, pero llena de poder, Elías clamó: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres el Dios verdadero. En ese mismo instante, el fuego del Señor cayó del cielo. No fue un fuego normal. Consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, e incluso lamió y evaporó toda el agua que había en la zanja. Al ver esto, todo el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó a una sola voz: El Señor es el Dios, el Señor es el Dios. La victoria fue total y absoluta. Después, Elías oró de nuevo, y un pequeño nubarrón en el horizonte se convirtió en una tormenta torrencial que finalmente puso fin a la sequía. Pero la euforia de la victoria fue increíblemente efímera. Cuando la reina Jezabel se enteró de que Elías había ejecutado a sus profetas, su furia no tuvo límites. Envió un mensajero con una amenaza de muerte: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no te he hecho lo mismo que tú les hiciste a ellos. El profeta que había desafiado a un rey y a 850 falsos profetas, el hombre que había invocado fuego del cielo y detenido la lluvia, ahora huía por su vida. Aterrorizado, su espíritu se quebró por completo. Se adentró solo en el desierto, se sentó bajo un arbusto y deseó la muerte. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Roto, solo y completamente agotado, se durmió. Pero Dios no lo había abandonado en su momento más oscuro. Un ángel lo despertó suavemente y le ofreció pan cocido sobre brasas y un jarro de agua, diciéndole: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Fortalecido por esa comida celestial, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley. Allí, buscando refugio en una cueva, Dios le habló. La pregunta fue directa: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta derramó su corazón, su soledad, su celo por Dios y su profunda desesperación. Entonces, Dios le ordenó salir y esperar en la montaña. Y vino un viento poderoso, tan fuerte que partía las montañas y quebraba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego abrasador, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto, reconociendo la santidad del momento. En ese susurro, en esa quietud, estaba la verdadera presencia de Dios, no en el poder espectacular y destructivo, sino en la intimidad serena. Dios no lo reprendió por su miedo, sino que renovó su propósito. Le dio una nueva misión: ungir nuevos reyes. Y lo más importante, encontrar a su sucesor. Elías
Partió. En el campo, encontró a un hombre llamado Eliseo, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, un signo de su riqueza y posición. Sin decir una sola palabra, Elías se acercó, se quitó su manto y lo echó sobre los hombros de Eliseo. El gesto era simbólico e inequívoco. Eliseo entendió al instante. Dejó todo, se despidió de su familia y siguió a Elías, convirtiéndose en su siervo y aprendiz. La historia de Elías es un viaje increíble de picos de poder divino y valles de profunda desesperación humana. Nos enseña que la fe no nos hace invulnerables al miedo o al agotamiento, pero también nos muestra que es precisamente en nuestra mayor debilidad, cuando sentimos que todo está perdido, que Dios se acerca, no siempre en el estruendo del fuego o el terremoto, sino a menudo en el susurro suave que renueva nuestra fuerza, nos da un nuevo propósito y nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos. La antorcha había sido pasada. El legado del profeta de fuego continuaría. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.